Buenos días a todos. Tal como fue explicado en el video de presentación, una de las exigencias para aprobar la asignatura de Economía y Evaluación de Proyectos es la realización de un trabajo práctico, el cual será evaluado en sus diferentes etapas y su nota final será promediada con las notas de los parciales. El trabajo práctico consistirá en la elaboración de un proyecto de inversión, ya sea este real o hipotético, que implique un flujo de dinero. El proyecto puede ser un proyecto productivo que contemple la fabricación a partir de insumos o materia prima, la elaboración de un producto más elaborado para luego su comercialización, o también puede ser un proyecto que brinde algún servicio, es decir, un proyecto de prestación de servicios de consultoría o prestación de algún servicio profesional. O también puede ser un proyecto de comercialización que se dedique a la compra y venta de un bien. Cualquier proyecto que implique una inversión y que tenga ingresos y egresos de dinero a lo largo del tiempo, es decir, en un horizonte de evaluación, es válido para este práctico. El proyecto lo pueden plantear en grupos de 3 a 5 integrantes. La conformación de grupos lo tendrán que hacer en la sección Conformación de grupos dentro del aula virtual. Y una vez escogido el proyecto y conformados los grupos, deberán hacer la presentación individual de cada práctico o de cada etapa del proyecto. ¿Qué significa esto? El proyecto y sus estudios con sus diferentes etapas lo pueden realizar en grupos. Sin embargo, cada alumno deberá presentar de manera individual, bajo su usuario del aula virtual, cada etapa en la sección correspondiente, cargarla al aula virtual, dentro de las fechas y plazos límites establecidos. Las fechas límites de presentación las pueden ver en el aula virtual, en el archivo que dice planificación, que está cargado en UniVirtual. Repasando los conceptos vistos en la clase anterior, para evaluar un proyecto es necesario pasar por distintos estudios o etapas para ver qué tan viable es. Para este trabajo práctico vamos a dividirlo en 5 estudios o etapas y cada uno de esos será la presentación de un práctico. Es decir, la primera presentación tendrán que presentar el estudio de mercado, donde van a evaluar la viabilidad comercial del proyecto. Luego en la segunda presentación el estudio o la viabilidad técnica, luego la viabilidad organizacional y legal, para finalmente establecer la rentabilidad desde el punto de vista de un inversor privado, que sería la evaluación financiera, y finalmente evaluar desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto si es o no conveniente llevar adelante este proyecto. Comenzamos con el estudio de mercado. Acá les presentamos algunos lineamientos o pautas que podrían seguir para presentar el estudio de mercado. En primer lugar, deberían determinar qué características tiene su producto, el bien o servicio que van a comercializar. Les pedimos una ficha técnica que describa brevemente qué características tiene el producto o el bien o el servicio para saber de qué se trata el proyecto el cual van a llevar a cabo. Una vez determinado el producto o el bien o servicio que van a comercializar, se procede al análisis de la oferta y la demanda, que es lo más importante dentro del estudio de mercado. Lo que define los ingresos que van a tener en su proyecto son el precio y las cantidades, porque el ingreso total es igual a precio por cantidades. ¿Cómo definimos el precio por el cual vamos a comercializar el producto?
Esto nos lo va a determinar el mercado. Es decir, que para eso tendríamos que evaluar qué características tiene nuestro bien o servicio que vamos a ofrecer y qué otros productos similares existen en el mercado actualmente que podrían reemplazarlos y quiénes serían los oferentes de ese bien o servicio similar que podría ser mi futuro competidor. Es decir, habría que analizar la oferta, que son los otros comercios que están ofreciendo nuestro bien o servicio o similar a nuestro producto, y determinar a qué precio lo están comercializando y qué cantidades. Porque lo que nos define el precio es básicamente eso. Un consumidor no va a consumir un producto que en el mercado puede encontrar a un valor inferior al que nosotros le estamos ofreciendo. Es por eso que la oferta, hay que analizar correctamente la oferta para determinar el precio, si nos conviene o no, el precio que está fijando el mercado y las cantidades que están siendo vendidas. También habría que analizar a qué mercado vamos a apuntar, cuáles serían los consumidores de nuestro bien o servicio, qué precio estarían dispuestos ellos a pagar por ese bien o servicio y qué cantidades abarcaría nuestro proyecto del mercado, qué cantidades contemplaría e involucraría el proyecto. Una vez analizada la oferta y la demanda, podríamos determinar el precio y cuantificar las cantidades que podríamos comercializar, para luego realizar el análisis de la comercialización o de la distribución de ese bien o servicio, es decir, determinar de qué manera se va a hacer la canalización, si va a ser un servicio de delivery puerta a puerta, o la gente para consumir ese bien o servicio se deberá acercar al lugar donde va a estar localizado. Simplemente el estudio de mercado se puede resumir en las 4P de marketing, como lo vieron en la clase anterior. Las 4P de marketing consistían en Product, Price, Place and Promotion, es decir, producto, precio, ubicación, distribución y promoción. Entonces, en el estudio de mercado van a tener que definir el producto que van a ofrecer, ya sea un bien o un servicio. Van a tener que determinar el precio al cual lo van a comercializar, que es lo que nos va a dar el estudio de oferta y demanda. Los canales de distribución, de qué manera va a ser comercializado, qué costos de transporte, si es que es acceder a un servicio puerta a puerta o en dónde va a estar ubicado. Y también qué sistemas de promoción vamos a utilizar, qué estrategias de promoción se utilizarán, porque si tenemos una buena estrategia de promoción, obviamente podemos aumentar el precio y también, ¿por qué no?, las cantidades. Entonces nuestros ingresos totales van a subir. Una vez finalizado el estudio de mercado, lo deben cargar en la sección correspondiente del aula virtual y pasaríamos al estudio técnico. En el estudio técnico, básicamente debemos plasmar todos los procesos, las partes técnicas, las dimensiones que tendrán y las características que tendrá el proyecto en sí. Si es un proyecto de manufactura o de fabricación, todo el proceso productivo por el cual pasa el producto, los tiempos estándares para la fabricación del mismo, las capacidades necesarias, las dimensiones necesarias que va a tener ese proyecto en un sitio o en un lugar. También en el estudio técnico deberíamos analizar la disponibilidad y costo de los suministros, es decir, ver quiénes serían los proveedores de los insumos que van a ser necesarios para poder
fabricar o producir este bien o servicio, qué costos tienen esos insumos, qué costos de acarreo, de traslado para la obtención de los mismos y si se encuentran disponibles o no. Análisis y determinación de la maquinaria. Hay proyectos que requieren inversión de algún equipo, máquina, qué costos tendrían estas, qué dimensiones tendrían estas, dónde las guardaríamos, dónde las ubicaríamos. Para eso también necesitamos establecer un tamaño óptimo del proyecto. Les pedimos que nos plasmen todo esto en un plano o en un croquis con las dimensiones y todas las características que tiene el proyecto y la localización óptima del proyecto, donde va a estar ubicado ese proyecto de bien o servicio que van a ofrecer. Una vez que realicen el estudio técnico, pueden determinar los costos. Si van a tener costos de inversión, de compras de alguna maquinaria, si van a tener costos fijos. Los costos fijos son los que no varían en función del nivel de producción y los costos variables son los que sí varían con el nivel o las cantidades producidas. Estos conceptos los vamos a profundizar más adelante en el curso, pero básicamente si realizan una correcta evaluación técnica, pueden definir algunos de estos costos, costos de alquiler, costos de insumos, costos de mano de obra, que les va a incurrir para la elaboración del proyecto. Luego podemos pasar al estudio organizacional y legal. Para el estudio organizacional y legal deberán establecer qué partes o cómo va a estar conformada la organización de quienes van a llevar adelante el proyecto. Eso lo pueden plasmar en lo que se denomina estatuto social, en donde se define el nombre, la razón social, si es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, el objeto de la sociedad, de qué manera está conformada, quiénes conforman la sociedad, cómo se distribuyen las utilidades y pérdidas dentro de los miembros de la sociedad, cuál es el capital con el que cuenta la sociedad. También la manera organizacional la pueden plasmar en el acta de directorio de autoridades mediante algún organigrama. Después deberán averiguar la situación frente a la FIP, dependiendo si es responsable inscripto, si es monotributista, de qué manera van a llevar adelante de manera legal el proyecto y qué características o qué costos les va a incurrir dependiendo de cada proyecto y de cada bien o servicio que van a ofrecer. Va a tener un régimen tributario distinto. ¿Qué significa régimen tributario? Serían las cargas impositivas. ¿Qué impuestos deberán pagar? Si es un producto, la elaboración de un producto, seguramente deberán pagar el impuesto al valor agregado. Dependiendo también de las características de su proyecto, deberán abonar impuesto a las ganancias. Tendrían que investigar, en función a las características de cada proyecto, qué impuestos incurren. Así podrán determinar todos los costos, todos los costos que van a tener para poder realizar finalmente la evaluación financiera que les va a determinar si el proyecto es rentable o no desde el punto de vista privado, es decir, desde el punto de vista de un inversor privado, cuánto dinero ganaría. Y luego finalmente podrán realizar la evaluación económica que nos va a determinar si el proyecto es o no conveniente para la sociedad en su conjunto. Estas dos últimas evaluaciones las desarrollaremos en la segunda etapa de la materia. Bueno, entonces si ingresan en la plataforma UNE Virtual, tal cual les comentaba, existe una sección con formación de grupos, en donde tendrán que incorporar los datos de cómo están compuestos los grupos. Y después existen secciones correspondientes para la carga de cada práctico o de cada etapa de evaluación del proyecto, el cual lo deben presentar de manera individual dentro de los plazos previstos.
Si quieren profundizar los contenidos desarrollados en este video, les recomendamos que lean el estudio de caso de la fábrica de pintura que está cargada también en el aula virtual, que consiste en la evaluación de un proyecto de inversión para la creación de una empresa de manufactura de pintura. En la misma se van desarrollando o se describen paso a paso todos los estudios y las etapas, el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio organizacional y legal, tal cual les exigimos para la evaluación de este proyecto, el cual pueden tomar de referencia para realizar la evaluación de su proyecto de inversión. De todas maneras, dentro de cada sección donde deben cargar los prácticos, nosotros les incorporamos algunos datos que necesitaríamos que estén incorporados dentro del práctico que completen y les ponemos de referencia y como ejemplo la bibliografía que les recomendábamos, un cuadro resumen de cada estudio o de cada etapa que pueden guiarse para ir completando cada práctico. De esta manera sí culminamos y creemos que el objetivo de esta materia es que ustedes salgan con las capacidades y las competencias correctas para poder evaluar correctamente un proyecto de inversión. Entonces, de esta manera, este es el trabajo práctico que les exigimos para aprobar la asignatura Economía y Evaluación de Proyectos.